Mi breve ilustración de esta lección 22. Esta lección es hermosa porque habla de la auto-honestidad y que es el mayor regalo que uno se hace a sí mismo y el que haces a los demás al ser transparente. Jesús nos explica aquí cómo nos ayuda a deshacer todas las sombras de nuestro subconsciente, también reconociendo nuestras sombras, siendo honestos. Entonces, él nos invita a seguir con el ejercicio de cada frase, una frase por semana, unos minutitos en la mañana, unos minutitos en la noche, para también aprovechar de sacar todas esas cosas que están allí en el subconsciente, en el sótano, y entregarlas al Espíritu Santo, todo lo que vaya saliendo con cada frase. Y aquí, en esta lección 22, seguimos trabajando, pero de otro modo también, para sumar. Por ejemplo, en esta lección, Jesús nos explica que estás en el camino del conocimiento, pero no en el conocimiento intelectual, sino en el conocimiento de lo que implica estar en la iluminación. ¿Qué es eso, estar en la iluminación? Es estar en un estado de amor puro, en felicidad, en gozo, en paz. Es algo que sobrepasa cualquier experiencia y que nos recuerda también que solamente hay dos estados: o estás en amor o estás en miedo. Y estar en el conocimiento de lo que es estar en el amor. Y estás en el es o estás en las creencias, o estás en el ser o estás en las creencias. Y por otro lado, bueno, también nos recuerda que no debemos comparar el viaje de nosotros con el viaje de las otras personas, el viaje de cada alma. Porque cada quien tiene su propia forma de experimentar, porque cada quien tiene su propia forma de despertar. Porque compararnos, además, es un error del ego. Y más si nos ayudamos a darnos valía por la relación de otros. Por ejemplo, por la conciencia social, que dice que tú tienes que ser famoso, que tú tienes que hacer dinero, que tú tienes que hacer tales títulos, que tú tienes que tener pareja, que tienes que tener hijos, que tienes que estudiar tal cosa. Entonces tú no tienes que hacer nada de estas cosas. Porque otros la tienen y tú no las tienes, entonces te sientes en desvalía. ¿Por qué? Porque te estás comparando y porque te ves o crees que estás por debajo de los demás. Entonces tu verdadera valía depende de eso, o tu verdadera valía es inherente al espíritu. Por eso Jesús nos invita a que no nos comparemos, porque tu felicidad no depende de eso. Es profundo, ¿verdad? Es profundo este tema. Jesús también nos habla del silencio interior, que no se refiere a estar sin hablar y quedarte calladito. No, el silencio, a lo que importa a callar es al silencio del ego, que es la mente. O sea, se refiere a que puedes estar hablando, pero que no estás emitiendo juicio, sino que estás diciendo. No necesariamente estás en silencio, sino que estás diciendo. El contenido es lo más importante. En qué estás empleando tu tiempo, tu esfuerzo, tu mente. Cuando tu mente está correcta, cuando tu mente está santa, estás en el silencio mental y no en el juicio. O sea, ¿qué estás diciendo? ¿Me explico? Entonces, ese es el silencio mental, el silencio interior. No el bla 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 que repite todo el mundo hablando mal de los demás. Espérate, ¿qué estoy diciendo? Cuando estás en silencio mental y cuando estás en silencio interior, es que la paz que te conecta con tu verdadera esencia te permite estar en ese estado de silencio. Y ese estado del silencio se parece al estado del observador. ¿Se acuerdan del estado del observador? Que no es desde el ego, no. No es el que observa desde el ego para criticar a los demás, no. Sino que observa y se desconecta del personaje. No soy el personaje, soy el observador. ¿Me explico? No juego el drama del personaje, sino que empiezo a ver lo que está sucediendo, lo que está experimentando, pero lo veo como el observador. Y me salgo de la escena, salgo del drama. ¿Ves? Si yo no participo en la obra de teatro, estoy allí, por arriba o por detrás observando, observo sin juicio. Eso es el silencio mental. Sin críticas, sin autocríticas, no nada más hacia los demás, sino también hacia uno mismo. Sin juicio,
Y eso calma nuestro sistema nervioso, calma nuestro cerebro, hace que nos sintamos bien. Por eso es que hay personas que cuando se acuestan están muy cansadas. ¿Por qué? Porque están tan cansados. No van a estar cansados si todo el día han estado haciendo juicios. Entonces parecen juicios que solamente vinieran de la mente, pero no. Y tú crees que el cuerpo no tiene nada que ver, al cuerpo también le afecta todo esto. Por eso se cansa, porque el cuerpo se agota. Con ese montón de juicios, agotas la mente y agotas tu cuerpo y eso afecta. Así que si decides estar en el silencio de la mente, tu cuerpo también se va a sentir mucho mejor. Ahora, porque en esta lección el maestro habla de la honestidad. Oye, este punto es hermosísimo. El de la honestidad y la transparencia. Honestidad, ¿qué es? Hablando de la mente, es que cuando nuestra mente ya no está más comprometida a ocultarse de su propia oscuridad, de su propia sombra, ¿verdad? Y esto nos cuesta mucho porque nos cuesta ver las cosas que nos avergüenzan, nos cuesta ver las cosas que nos dan pena, o mejor no lo queremos ver, o no lo queremos reconocer ante los demás, o por el que dirá la gente si yo lo digo. Y todo esto son actos de deshonestidad, no solo para con los demás, sino para conmigo mismo. Actos de deshonestidad, y es una herramienta que usa el ego, porque si tú te avergüenzas de algo y te culpas o te consideras que algo es pecaminoso, entonces al tú mantenerte alejado de eso y reprimirte, haces que eso te domine. Ah, no, tú te haces el loco como que no está pasando, pero está allí en el subconsciente. Entonces, si está pasando algo, puede afectarte. ¿Ves? Por eso Jesús nos invita a practicar la honestidad en esta lección. ¿Ves? Porque tu sentido de identidad está siempre dedicado a defenderte de tu falsa imagen ante lo demás y ante ti mismo. Ay, no, porque yo soy así, porque yo soy correcto, porque yo soy asado. Y resulta que en deshonestidad, más bien, estás defendiendo esa falsa imagen de ti mismo y justificamos o nos autojustificamos solo para defender al ego de esa apariencia que le damos un valor que no tiene. Y eso no es amor, no lo es, no es amor. Y esto no es verdad. ¿Por qué? Porque el amor más bien es permitirnos. Y permitir, entonces, cuando yo no me permito ver algo allí, que son mis sombras, y que no quiero ver, o que no me gustan, o que no me quiero sentir así, ahí entra el juego de lo que nos han enseñado las religiones. ¿Ves? Entonces te hace sentir culpable y eso te afecta mucho más. Porque entonces las religiones, ¿qué pasa? Que nos enseñan a querer ser un ser espiritual, un ser bueno y perfecto, pero no quieres reconocer esas ciertas partes de ti mismo que están y que en realidad no son malas, simplemente es algo que está allí a veces por la misma conciencia social. Pero al juzgarla y al juzgarla como malas y al juzgarte, no quieres verlo y no les trabajas. Y te hace más daño cuando tú no abrazas y ves tu sombra. Y la mejor manera de sanarla primero es verla y reconocerlas. Y puedes trabajarla y sí puedes sanarla. Esa es la mejor noticia. Esa es la más noticia, la mejor noticia y la más valiosa. Entonces, ¿qué pasa? Que para hacer este ejercicio de autohonestidad, él nos plantea aquí unas preguntas. No son las únicas, pero por estas, como por ejemplo, ¿he tenido pensamiento asesino? ¿Y quién no? ¿Quién no ha querido matar a alguien? ¿He manipulado otra mente para lograr lo que yo creo que necesito? Claro que sí, para lograr algo. ¿Quién no? ¿Por qué no somos honestos? ¿He causado daño? Claro que sí, a veces. A veces hemos dejado de lado el amor para causar daño a otros. O me alejo para no hacer daño. ¿He tenido fantasías sexuales? Por supuesto que las hemos tenido. ¿He odiado al mundo alguna vez? Todos en algún momento. ¿He odiado a Dios? En algún momento todos. Entonces hay que ser honestos para decir sí. Y para hacerte hasta estas preguntas y otras más.
¿Por qué? Porque con nuestro ego, o defendiendo nuestro ego, jamás vas a reconocer nada. ¿Ves? Por ejemplo, esos clérigos que tienen esos problemas que ya sabemos, han sido personas que se han obligado a vivir en una reprimencia de su sexualidad que obviamente terminan en la pederastía, en la pedofilia. ¿Por qué? Porque se reprimen y esto termina dominando a la persona. No quiero decir que sean todos los casos, pero en muchos casos sucede porque no son honestos, no lo están haciendo desde la voluntad, sino desde una obligación. Cuando nosotros nos juzgamos a sí mismos y nos limitamos, entonces terminamos haciendo el extremo de lo que reprimimos. Entonces, estoy solamente citando un ejemplo de algo que se ha ocultado, en vez de trabajarlo y liberar esa sombra, al contrario, lo han reprimido y mira cómo en reprimir su sexualidad de una manera sana terminan haciendo este tipo de cosas. Por citar un ejemplo, hay muchos más. Entonces la pregunta es, ¿nosotros estamos siendo honestos con nosotros mismos? Eso es lo que nos invita a vernos en esta lección. ¿Cuáles son esas cosas en las que no estamos siendo honestos? Porque cuando nosotros somos honestos podemos liberarnos de estos pensamientos locos del ego, y cuando tú los sanas, bueno, además de ser honesto y transparente, te puedes hasta reír del problema. ¿Por qué? Porque ya no te domina ese ego, ya no puede atormentarte, ya no logra ni siquiera que te sientas culpable, porque ya eso, nada que ver contigo. ¿Y qué pasa? Que nuestros conflictos comienzan en la creencia de, obviamente que creemos que estamos separados de la divinidad, creemos que estamos solos, creemos que a veces nos sentimos abandonados. Y entonces esa sensación de no sentirte conectado con la fuente de amor, de allí se derivan todos los problemas que creemos tener, pero que podemos solventar. ¿Ves? Entonces, y sobre todo si yo me autojuzgo mucho, yo no quiero ser honesto porque me juzgo tanto que no quiero ver mis sombras. ¿Cómo? Yo jamás, cuándo, nunca. Pero juzgar a otra persona, caramba, como si se nos hace fácil. ¿Ves? Entonces nos hacemos mucho daño a nosotros mismos porque tenemos esa mente tan estrecha, una mente tan rígida, una mente tan cuadrada, que si nos liberáramos de verdad de los juicios, ya no importara nada de lo que hiciste o lo que no hiciste, ya pasó. Eso fue desde el ego y tú no eres el ego, porque ya ahora estás en un nivel de conciencia distinto, ya evolucionaste. ¿Ves? Y cada personaje también que tú ves allá afuera, también cada uno está de acuerdo a su nivel de conciencia. Y si está en tu vida, es porque tú también lo convocaste, de acuerdo a tu nivel y de frecuencia energética. Entonces nadie es culpable de nada, ni tú ni los demás. Así que empiezas a quitarte los juicios, a quitar los juicios para ti y para los demás. Y eso te permite verte en perfecta honestidad y transparencia como los niños. ¿Y qué pasa cuando tú ves las sombras, tus sombras, con honestidad? Puedes entregarlas al Espíritu Santo y liberarlas. Y te lo juro que si vives la experiencia y te animas, lo vas a experimentar. Así que piensa bien sobre estas preguntas que te han hecho en esta lección. Es una invitación. Es una invitación a vivir esta experiencia, porque la sanación ocurre en el grado de profundidad en el que la mente está de verdad dispuesta a aceptar lo que está ocurriendo dentro de ella. En la medida en que nosotros aceptamos lo que está allí lo podemos trascender, porque si yo no quiero sanar, mira, ni modo, ni que me lleven al mejor sanador del mundo. Es algo muy voluntario, además de que no está en el otro solamente guía, es un instructor, como cuando uno es terapeuta. Si la persona de verdad quiere sanar, es que va a sanar, ¿ok? 50% la persona, 50% quien te guía. Pero si tú de verdad quieres trascender, primero tenemos que mirar eso que está allí oculto, que nos está dominando, y sacarlo a la luz. Así es que lo podemos trascender. ¿Ves? Porque si tú reprimes y reprimes a un niño, así mismo, cuando llega a adulto, es tanto lo que está atormentada su mente, que ya de adulto empieza a reprimir también todo lo que esté relacionado con eso, lo que fue reprimido, bien sea sexo, bien sea dinero. ¿Ves? Al no trabajarlo, entonces son mentes que
permanecen altamente bloqueados, como también lo ha hecho la religión, de alguna manera muy sutil, pero lo ha hecho, ha reprimido tener dinero como que si fuera algo malo, como que si fuera un pecado, y así no desarrollas tú tu propio poder de manifestación, o te limita la sexualidad de una manera en que es tan reprimida que entonces no desarrollas tu energía kundalini, desde el amor, no como la pintan ahora, de una manera instintiva y básica, sino desde el amor. ¿Ah? O te limitan las emociones, la sociedad, no llores, no sientas, no esto, no el otro, pero mientras más reprime, pues más sufre porque no estás canalizando las emociones que sientes y que todos en esta 3D las sentimos. Hay que expresar esas emociones para crecer sano. Si tú las reprimes, ¿qué va a pasar? Si tú reprimes las emociones, ¿qué va a pasar? Quien reprime las emociones se vuelve un adulto sumiso. Ay, pero cuando explota, ni te cuento porque va a explotar en algún momento. ¿Ves? Entonces, o se convierten de esas personas que tienen esas dos, como dos personajes, pues en la casa se comporta muy bien y cuando sale a la calle, a la escuela o al trabajo, tiene otro yo y saca el reprimido. Entonces, hay que estar pendiente con eso, ¿ves? Porque lo que reprimes te domina. Así que el trabajo es, como dice la lección, permitirlo, que es en otros términos decir, digamos, verlo, aceptarlo, está allí nuestra sombra, abrazarlas. También tengo un curso de sombras por si acaso quieres ver tus sombras de frente. Entonces, esto es la iluminación. Es como prender una lucecita en esas sombras. La iluminación es un estado en el cual el mundo, ese mundo que no está fuera de ti, el mundo es ese contexto de pensamientos, imágenes y percepciones que has traído a ti mismo y que ya no puedes tener más sobre ti. Entonces, ¿qué es la iluminación? Trascender ese mundo que no te domina más ese plano físico. No es que tú no puedas tener sexo, obviamente, claro que sí, pero desde la expresión del amor, que no es lo mismo que el instintivo. Y que el sexo ya no te domina. Ay, lo tengo que hacer, porque si no, no, sino que más bien lo haces como un deleite desde el amor, más bien te llena de energía, pero no que te domine como un instinto básico. Es distinta la experiencia. Igual que el dinero. No es que tú no puedes desear más dinero. Absolutamente, claro que sí, obvio que sí, claro que sí. De hecho, tu independencia económica habla mucho de tu evolución y de tu desarrollo en conciencia. La independencia. ¿Ves? Es una forma en que tú dices, bueno, ya no me doy al plano porque yo estoy produciendo lo que yo quiero. Ya no sigo siendo empleado eh, porque, tal vez porque decida, pero no porque quiera. Pero el caso es que es más voluntario. Pero cuando yo soy independiente, he dominado el plano. Independiente en el producir dinero, a eso me refiero. Entonces, o en la parte de las emociones. Cuando se trata de las emociones, ya las emociones no me dominan. El ego alterado y todas las emociones no me dominan, ya no te domina, porque estás en conciencia crística o en iluminación. Claro que sí puede sentir una molestia, estamos aquí en esta 3D, la sientes tu cuerpo, la dejas pasar, no la juzgas, no la actúas, es decir, no te pones reactivo, porque ya no te domina. ¿Ves? Entonces cuando el ego alterado ya no te domina, oh, eres libre, porque el conocimiento te permite. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento te permite ver a la verdad y que surja dentro de ti sin juicio y sin identificarte con ese personaje. Eso es estar en el estado del conocimiento, que es ese camino que estamos transitando ahora. Cuando estás en el estado del observador, estás dominando al plano. Es importantísimo. No hay que limitar las emociones, las manejo. Me permito sentirlas, las entrego al Espíritu Santo. No tengo por qué limitar mi deseo a la sexualidad, lo puedo manejar desde el amor. No tengo por qué limitar mi deseo a tener dinero, si es buenísimo mi poder para manifestar. Soy libre para crear. Desde mi propósito de vida puedo manifestar tanto como yo quiera, hasta donde yo quiera. No hasta donde me diga la sociedad, sino hasta donde yo me sienta feliz. ¿Ves? Ahora, creer que la espiritualidad es ir a la India, ir al lugar más sagrado del mundo, o pasar por yo no sé dónde, por X o Y,
Ojo, yo sí creo que es importantísimo viajar porque te da una amplitud. Se te abre el abanico de posibilidades, de conocimientos y de bajar potencialidades distintos. Pero a lo que me refiero con esta lección, cuando él habla de esto, es que el lugar más sagrado en donde tú pisas es en donde tú estás. Porque está la gran fuente dentro de ti, dentro de cada ser humano. A eso se refiere el maestro cuando dice que no hay ningún lugar más santo, sino que, o sea, un lugar más especial para tú desarrollar tu espiritualidad. No, está allí donde estás tú, donde está cada ser humano. Ahí está la fuente, dentro de ti. Conéctate contigo mismo y con esa experiencia que estás viviendo. ¿Ves? La única manera de dejar de buscar y buscar y buscar allá afuera es empezar a ser Dios tú mismo. La única manera de dejar esa búsqueda existencial del ser humano es cuando ya estás tú siendo Dios. Como los niños pequeños, que ya lo son. Los niños ya son Dios, están alineados. Lo que pasa es que después los transforma la sociedad y la matriz y todo este condicionamiento social en las distintas culturas del planeta. Pero los niños ya están conectados con la divinidad. Y después, bueno, tienden a hacer muchos desvíos por otras cosas. ¿Ves? Que nos enseñan que si con la misma religión o el mismo estado que tienes que hacer miles de rezos, que tienes que peregrinar, que tienes que ayunar, que tienes que ir al Tíbet, para que tu vida cambie. No, es mucho más simple. Aplica lo que te funciona. Para ser espiritual es mucho más fácil estar en el amor. Y allí donde estés, lo puedes experimentar. Y te apuesto que es mucho más valioso la experiencia. Entonces, nada, siempre uno a veces está fabricando excusas para no progresar en conciencia, pero sí lo podemos hacer. Porque si tú dices, ay no, es que yo no puedo estar haciendo estos cursos, ni puedo estar leyendo, ni puedo desarrollar nada, porque es que no tengo tiempo. Si tú te autosaboteas en este curso o cualquier otro para crecer en conciencia, en realidad es porque tú no quieres lograr ese cambio. Porque cuando nos cultivamos de excusas es que no queremos entonces realmente lograr nuestras cosas. ¿Ok? Entonces la idea no es aparentar, sino ser humano, mostrarnos como de verdad somos nuestra humanidad. Eso es ser transparente, pero también observar y respondernos con honestidad estas preguntas y otras más que te pueden llegar sin autojustificarte para poder lograr este camino del conocimiento. ¿Ves? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, yo fumo, yo digo, ay, yo no puedo dejar de fumar porque ahorita, porque no, porque... No, que después, porque cuando yo haga... Tú no puedes dejar de fumar o no quieres dejar de fumar realmente. Porque eso te está dominando. Y tú dices que no puedes. Mira con honestidad. Mira de verdad con honestidad. O no quieres dejar de fumar. ¿Por qué? Porque realmente no lo quieres cambiar. No quieres cambiar tu vida a más felicidad, a más salud. Sé honesto. Está bien, no lo estamos diciendo con juicio, sino que simplemente seas honesto. Mira, yo de verdad en este momento yo no quiero lograr ese cambio en mi vida. Pero desde la honestidad. No desde el decir, no, es que yo no puedo. Mejor vamos a ser honestos y decimos, es que yo no quiero. ¿Ves? Esto como cualquier otro ejemplo. Por citar un ejemplo, ¿ok? Y mientras más honestos nos hacemos, más transparentes nos hacemos. Así nos dice Yeshua, que aprenderás a ver ese sótano de tu subconsciente más y más. Mientras más transparentes somos, menos necesidad tenemos de escondernos. Otras preguntas de esta lección. ¿Qué necesito para soltarme de? Respóndete. ¿Qué necesitas para soltarte de? Soltar una relación, soltar una adicción, soltar el alcohol, soltar algún apego, soltar algo. ¿Qué necesitas? ¿A qué le tienes miedo realmente? ¿A qué estás defendiendo hasta desgastarte toda tu vida? ¿Qué defiendes? ¿Tu dignidad? ¿Qué defiendes? ¿Tu orgullo?
¿Estás dispuesto a ser un poderoso conducto para la conciencia crística? Hay que estar alerta si queremos de verdad despertar. Miren, los pensamientos siempre van y vienen. Pueden ir y venir. Puede venir inclusive pensamiento alguno que sea cruel. No pasa nada, lo ves y ya, pero no vas a actuar, solamente vino. Me explico, ay, no, me provocó tal cosa, no sé, agarró los golpes, pero ya pasó, solo fue un pensamiento, lo dejas pasar. Estás avanzando porque estás liberándote de culpas. Estás autosanándote si no estuvieras en este camino. Así que ya se está transformando tu vida y tus sistemas de pensamientos. Y ya la culpa no tiene cabida en ti. Sí, a veces juzgamos, ok, pero ya no le damos importancia, se lo sueltas, ok, te das cuenta, no te enganchas con el dolor de las otras situaciones, no te conectas, ya no te dejas llevar tanto. Me explico, por las conversaciones tóxicas de otras, el contexto social de otros. Ya no sigues ese juego. Ya porque estás consciente. Ya no sigues alimentándote con pensamientos similares, negativos, como los demás. Porque ahora estamos más conscientes. Entonces en esta lección lo más importante y el mayor acto de amor para ti es permitirte solo los pensamientos amorosos. Es una cuestión de actitud y de ir trabajando también la mente. El ego es muy vulnerable y el espíritu es invulnerable. Son muy distintos el ego y el espíritu. El ego limitado, vulnerable, y el espíritu invulnerable. ¿Ves? Ya no me importa que si el fulanito me llamó o no me llamó. Eso no me hace feliz, eso no determina mi felicidad. Ay, no, que mi vecina o mi familia opina esto de mí. Eso ya no me importa, ya no estoy entretenido en esas tonterías porque ya yo soy invulnerable, soy algo mucho más importante. Porque esa es tu verdadera naturaleza. ¿Ves? Estás tan disfrutándote a ti mismo que no te delimitas ni te afectas pensamientos ni palabras tan limitadas de los otros. No me importa, no les doy poder porque no lo tienen. También las religiones han jugado ese juego de que ven a la gente muy mansa, porque mientras más manso, más dominables eres. Y con el mismo juicio también te hacen más manso como una oveja. Entonces, esa no es la idea, que si yo soy bueno y el otro es malo, o el otro es malo y el otro es bueno. No, eso son simplemente energías. Ya eres invulnerable a todo eso. No te afecta nada de lo que digan, no te afecta nada de lo que hagan otros.